Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube, donde os estamos acercando lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar KNX, y en esta ocasión os vamos a enseñar cómo enlazar nuestra app iKNX Push con el servidor web de DomoVea del fabricante Ager. Os pongo un poco en antecedentes. Nuestra app iKNX Push es una app la cual nos permite recibir las notificaciones de distintos servidores web KNX que pueden hacer llamadas a través de HTTP request, o incluso puedas tener dispositivos que tengan esta opción, como por ejemplo autómatas programables. De esta manera podemos tener en una sola aplicación distintos servidores web o elementos que estén instalados en distintas instalaciones. Todas ellas se agrupan en nuestro teléfono móvil a través de nuestra aplicación iKNX Push. Así que nada, en este tuto os vamos a enseñar a cómo emparejar nuestra app con el servidor web DomoVea del fabricante Ager. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Vamos a configurar el servidor web DomoVea para el envío de notificaciones a la aplicación iKNX Push. Para ello, accederemos a la aplicación de configuración de DomoVea, DomoVea Configuration Tool. Tanto el ordenador como el DomoVea que queremos configurar deben de estar en la misma red. Si es así, aparecerá el icono del mismo en la lista de servidores. Seleccionaremos el servidor y pulsaremos en Connect. Deberemos esperar a que el software conecte con el servidor y realice las tareas de verificación e inicialización necesarias. Una vez dentro de la aplicación, seleccionaremos en el menú inferior izquierdo la opción Automation. En la lista se nos mostrarán todas las secuencias creadas previamente. Para crear una nueva, pulsaremos en Add y seleccionaremos Add a Sequence. Introduciremos un nombre descriptivo para nuestra nueva secuencia. En este caso pondremos notificación. Para crear nuestra notificación seleccionaremos en el menú inferior derecho, dentro de la opción Tools, el objeto Web Request. Arrastraremos dicho objeto hasta el flujo de nuestra secuencia. El objeto Web Request nos pide una URL. Veamos cómo construir correctamente nuestra solicitud. En primer lugar, indicaremos la dirección de nuestra API, junto con el parámetro tipo igual a get. En el parámetro token dispositivo indicaremos el ID del dispositivo generado por la app cuando dimos de alta el mismo. En este punto recomiendo que vean el vídeo sobre cómo configurar la app iKNX Push. Los valores título y contenido se corresponden con el contenido de la notificación. En nuestro caso, el título de la notificación será aviso y el contenido notificación desde DomoVea. Una vez formada la URL correctamente, la copiaremos y volvemos a DomoVea Configuration Tool. Haciendo doble clic sobre el objeto Web Request se mostrará la ventana de configuración del mismo. Pegaremos la URL generada en el campo URL Address y dejaremos en blanco los campos Login y Password. Pulsaremos en Apply para guardar los cambios y probaremos pulsando en Test. Si todo está correcto, la aplicación iKNX Push recibirá la notificación enviada. Pulsando sobre la misma, nos solicitará que introduzcamos el usuario y clave. Una vez dentro de la aplicación, la notificación aparecerá en el listado de alarma. Pulsando sobre cada alarma accederemos a toda la información de la misma.
Para añadir notificaciones push a alarmas ya creadas, seguiremos el mismo procedimiento. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.